Vamos a ver la diferencia entre la angina estable y el síndrome coronario agudo. Ya vimos en los videos anteriores cada uno de estos. La angina estable, también vimos la progresión de la angina estable y las tres patologías que conforman el síndrome coronario agudo, que es el STEMI, non-STEMI y la angina inestable. Ya vimos todo esto en los videos anteriores por separado. Ahorita vamos a ver, digamos, la parte más importante, que es comparar la patofisiología de la angina estable con la patofisiología del síndrome coronario agudo. También vamos a comparar otras cosas como es los tratamientos, pero lo más importante va a ser ver la diferencia entre la patofisiología de la angina estable y el síndrome coronario agudo. Entonces empezamos con la patofisiología de la angina estable. La angina estable va a ser isquemia del corazón por obstrucción de la coronaria, digamos de la luz de la coronaria, por el gran tamaño de la placa de ateroma. Entonces vamos a poner el esquema. Aquí ponemos el esquema. Aquí está la arteria coronaria. Y aquí viene la placa. ¿Así? Vamos a tener una placa muy grande. Ya en el video anterior de la angina estable vimos que placa muy grande nos referimos a que ocluya más del 70% del área del corte transversal. Entonces aquí está, la placa está obstruyendo la luz de la arteria. Vamos con el síndrome coronario agudo. Definición de síndrome coronario agudo o patofisiología va a ser isquemia del corazón. Puede ser con o sin necrosis, y esto va a ser por ruptura de una placa de ateroma que termina en la formación de un trombo, y este trombo va a ocluir, o digamos, ocluye ya sea parcial o totalmente la arteria coronaria. Y esto es lo que nos va a dar la isquemia, ya sea con o sin necrosis. Entonces el esquema es, aquí está, así, aquí está la arteria coronaria, tenemos una placa. Aquí me falta poner un punto importante, que es, este es independientemente del tamaño de la placa de ateroma. Entonces aquí tenemos la placa de ateroma, e independientemente de su tamaño se rompe la placa de ateroma. Se rompe y entonces viene la formación aquí de un trombo. Ese trombo puede ocluir totalmente o parcialmente la luz de la arteria. Entonces esta es la patofisiología. Seguimos. ¿Cuál tuvo ruptura de la placa de ateroma? ¿La ruptura de la placa de ateroma sucedió en la angina estable? No, en esta no tenemos ruptura de la placa. Aquí nada más tenemos crecimiento de la placa de ateroma, pero no se rompió la placa. Aquí, en el síndrome coronario agudo, sí se rompió la placa. Entonces aquí sí se rompió la placa. ¿Tenemos formación de trombo en la angina estable? No, aquí no tenemos formación de trombo. ¿Tenemos formación de trombo en el síndrome coronario agudo? Sí, aquí se rompió la placa de ateroma, y en respuesta a que se rompió la placa, se formó un trombo. Entonces aquí sí tenemos formación de trombo. Vamos a ver cuáles tienen los síntomas relacionados con la actividad física o con la actividad que está haciendo el paciente. Si tenemos un paciente y tiene angina estable, los síntomas le van a dar cuando aumenta la demanda de sangre por medio del corazón, clásicamente cuando el paciente está haciendo ejercicio. Entonces aquí sí, en la angina estable el paciente se va a presentar con isquemia del corazón cuando el paciente esté haciendo clásicamente actividad física. Y solo ahí. El paciente que tiene síndrome coronario agudo, ese paciente, los síntomas no tienen relación con la actividad que esté haciendo el paciente. O sea, el paciente puede estar haciendo ejercicio o no, independientemente de lo que esté haciendo. En el momento en el que se rompa la placa, vamos a tener la formación de un trombo. Vamos con si depende del tamaño de la placa de ateroma. La angina estable, los síntomas sí dependen del tamaño de la placa de ateroma. Obviamente, mientras más grande sea la placa de ateroma, más síntomas va a tener el paciente. Entonces, en la angina estable, los síntomas sí dependen del tamaño de la placa de ateroma. En cambio, en el síndrome coronario agudo, aquí independientemente del tamaño de la placa, lo que importa es que la placa se va a romper, independientemente de que si es muy grande la placa o muy chica. Entonces vamos a poner dos casos, digamos, aquí tenemos esta arteria. Aquí está la arteria coronaria, y digamos tenemos así una placa. Aquí
está una placa pequeña, aquí tenemos otra arteria y aquí está una placa mucho más grande. Ahora digamos que se rompe la placa. Entonces aquí se rompe la placa y se va a formar un trombo. Aquí igual es una placa grande, pero lo que importa es que se rompe la placa. Y cuando se rompe, viene la formación de un trombo. La formación de un trombo. Entonces aquí es independiente del tamaño de la placa ateroma, lo que importa es que se rompe la placa. Entonces no depende del tamaño de la placa ateroma. Vamos con la mnemotecnia, que es como lo más importante. Entonces vamos a pensar la angina estable como que es un proceso patológico que le está pasando al paciente. O sea, es patológico, a todos nos pasa, pero es patológico tener la formación de una placa de ateroma. A todos nos pasa, pero es patológico tener la placa de ateroma. Entonces aquí, esto es patológico. Es patológico, esto es patología. En cambio aquí, la razón por la cual tenemos la formación del trombo, que es el trombo lo que nos está haciendo la obstrucción de la luz, en este caso es una respuesta compensatoria que tiene el organismo a que se rompió la placa. Entonces no es anormal, no es patológico el formar el trombo. Entonces aquí, digamos, es la respuesta que tiene el organismo. La respuesta que tiene el organismo a la ruptura de la placa. A la ruptura de la placa. Entonces, aquí lo más importante, la razón por la cual se forma la placa de ateroma, pues es un proceso patológico. A todos nos pasa, pero es un proceso patológico. La razón por la cual el paciente viene con síndrome coronario agudo es una respuesta que tiene el organismo a la patología previa. O sea, es una respuesta que tiene el organismo, que es formar el trombo, en respuesta a la ruptura de la placa de ateroma, que es la patología previa. Entonces, esto es lo más importante. Un proceso, el de la angina estable, es patológico. Y esta es la respuesta que tiene el organismo a una consecuencia de la ruptura de la placa de ateroma. Eso es lo más importante. Y la otra parte ya es el tratamiento. Tratamiento para angina estable, esto es que el paciente esté en reposo o al paciente le vamos a dar nitroglicerina. En cambio, el paciente que tiene síndrome coronario agudo, a este paciente le vamos a dar fibrinolíticos si es que el paciente tiene un STEMI. Si el paciente tiene un non-STEMI o una angina inestable, no se le puede dar el fibrinolítico. Pero así de manera general, tratamiento para síndrome coronario agudo, ya obviamente depende de qué tipo de síndrome coronario agudo sea, pero de manera general son los fibrinolíticos o el cateterismo. Cateterismo, ya esto lo vimos en el video anterior. Después del cateterismo vamos a poner un stent. Entonces, aquí lo más importante es ver que la angina estable es por un proceso patológico, se forma la placa de ateroma. Y el síndrome coronario agudo es la respuesta que tiene el organismo a la ruptura de la placa de ateroma. Entonces, digamos, esta es una respuesta normal que tiene el organismo a una patología previa, que es que se haya roto la placa de ateroma. Y esto pues es un proceso patológico, y eso es lo más importante. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.